Buenos días, mi nombre es Jorge Aranda y este es mi video para la tarea número 5 de electrónica analógica. Para esta tarea yo elegí los ejercicios 3 y 5 y el que estamos viendo en este momento en pantalla sería el 3, el cual tiene como enunciado lo siguiente. En el siguiente circuito con amplificadores operacionales encuentra el valor de todas las corrientes I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y L y también identifique el valor de la tensión VO. Para iniciar este ejercicio podemos ver cómo es un amplificador operacional que se podría hacer el corto virtual, o sea que las corrientes de I4 e I3 tendrían un valor de 0. Además de esto, en la parte de abajo podríamos hacer un divisor de voltaje para así tener los voltajes en la resistencia 4 y de 16 kiloohmios, que es lo que se hace acá. Con esto se obtiene que tenemos un voltaje de 2 voltios en el de 4 kiloohmios y uno de 8 voltios en el de 16 kiloohmios. Igual, al saber que aquí hay un corto virtual, se va a saber que la corriente de I1 y I6 van a ser iguales, pero por el caso de la dirección a la que está puesto I6 sería esta negativa. Aplicando ley de Ohm, podemos saber que estas dos van a tener un valor de 0,5 miliamperios I1 y menos 0,5 miliamperios I6. Sabiendo ya que hay 8 voltios en este nodo, podemos hacer un despeje de cuántos voltaje tendría la resistencia de 4 kiloohmios por la que pasaría I2, que serían los 12 voltios que tenemos de fuente y los 8 voltios que tendríamos en el nodo, teniendo así 4 voltios en esta resistencia. Aplicando nuevamente ley de Ohm, podemos saber que esa corriente tendría un valor de 1 miliamperio. Además, como tenemos aquí el corto virtual, se sabe que I2 e I5 van a tener la misma magnitud, o sea que ambos van a ser de 1 miliamperio. La siguiente parte, yo lo que hice es que despejé primero VO para con VO poder despejar IL y con IL poder despejar I7. Entonces se aplica la fórmula, se aplica la fórmula del restador y con esta tendríamos que nuestro VO sería de menos 8 voltios. Con este voltaje de menos 8 voltios aquí en VO podemos saber cuánto sería IL porque sería el voltaje en la resistencia. Entonces, aplicando nuevamente ley de Ohm, se sabría que tendríamos un voltaje de 4 miliamperios hacia arriba, o sea que tendría un valor negativo porque la dirección es contraria. Finalmente, sabemos que si sumamos I5 e I7, vamos a tener el valor de IL, por lo que si despejamos eso, tendríamos que I7 tendría una magnitud de menos 5 miliamperios. Y estas serían nuestras respuestas finales para este ejercicio. Para el ejercicio 5 tenemos el siguiente enunciado. Cada radioestación en una zona geográfica determinada tiene asignada una frecuencia portadora de tal manera que los rangos de frecuencia de las señales de distintas estaciones no se mezclan. Cada señal de radio AM tiene componentes que varían 10 kHz por debajo de la frecuencia portadora y 10 kHz por encima de esta. Suponga que existe una emisora de radio llamada Sensación Mecatrónica, la cual transmite interesantes programas de tecnología, ciencia y opinión, y esta emisora transmite con una frecuencia portadora de 980 kHz. El enunciado A pregunta, ¿qué tipo de filtro se necesita si se quiere pasar los componentes de esta radioemisora y rechazarlos del resto de emisoras? En este caso sería un pasabandas de primer orden, ya que tenemos dos distintas frecuencias de corte, una siendo 10 kHz por encima de 980 kHz y la otra siendo 10 kHz abajo, como se dice en el enunciado. Además de esto, estas serían nuestras frecuencias de corte, porque ya que tendríamos el rango que ocupamos de 10 por encima, 10 por debajo. Entonces serían omega A, que sería nuestra frecuencia mayor y la frecuencia de la derecha en la gráfica, 990 kHz, y omega B sería 970 kHz. Luego de esto se nos pregunta cuál sería el ancho de banda, la frecuencia central y el factor de calidad para el filtro. Primero que todo, el ancho de banda sería de 20 kHz, porque me faltó anotarlo acá, lo voy a anotar aquí rápido. BW sería omega A menos omega B, que si restamos 990 menos 970 kHz nos darían 20 kHz. Eh, por segundo preguntaba cuál sería la frecuencia central. Para sacar la frecuencia central solo tendríamos que sacar la raíz de la multiplicación de estas dos, la cual nos daría 979,95 kHz, lo cual sería aproximadamente 980 kHz. Y finalmente se nos pide el factor de calidad de este filtro. Para esto aplicamos la siguiente fórmula, que sería dividir la frecuencia central entre el ancho de banda.
Entonces esto nos daría un factor de calidad de 48,99. Finalmente se nos pide que diseñemos un circuito que implemente un filtro de primer orden para esta función. Para esto lo hice yo tomando una capacitancia en ambos capacitores de 1 nanofaradio. Y con esto calculé las resistencias despejando las siguientes dos fórmulas. Con estas fórmulas consigo que nuestras resistencias deberían tener un valor de 1010 ohmios y 1030 ohmios. Con esto se puede armar el siguiente circuito, el cual sería nuestro circuito de pasabanda de primer orden. Muchísimas gracias.